habíamos diseñado esta tarde complementarla con una sesión sobre creatividad literaria, entendiendo que la creatividad también es una forma de decirle a nuestros estudiantes y a las personas que pueden estar alrededor nuestra que tienen capacidad, tienen potencialidad y que sean capaces de tomar más y mejores decisiones por sí mismos en base a ese desarrollo de la potencialidad y de la creatividad, y que también, como ayer tanto Luis como Juan Carlos nos decían, que era importante sentir. Sin sentimiento no hay aprendizaje, y que la creatividad en buena medida nos posiciona en la satisfacción de recrearnos, no solo de crear, sino de recrearnos en ese producto que estamos haciendo y luego compartir. Es muy raro que la gente haga algo y no lo comparta con nadie, que se lo quede. Es verdad que hay veces que son cosas íntimas, pero la mayor parte de las veces son cosas que queremos compartir para que se nos reconozca. En ese reconocimiento, esa interdependencia, que se ha hablado más de una vez, que opera en las sesiones de aula cuando intentamos precisamente de la mejor manera posible que aterrice esas propuestas para la creatividad. Entonces, dicho eso, quiero presentar al compañero Francisco Silvera, que es profesor de filosofía en el IE. Bonares, perdón. Y en Bonares, no diga nada más. Vale. Bien. Y que agradecer su disposición, porque desde el primer momento también le planteamos esto y dijo, estoy a lo que queráis. Pues, y nosotros también estamos dispuestos a escucharte la sesión que has preparado. Muy bien. Yo me salgo ahora de aquí y todo tuyo. Muy bien. ¿Vale? Muchas gracias. Pues cojo tu sitio. Sí. Los primeros serán los últimos serán los primeros, y yo me quedo con tu sitio. Me ha hecho gracia, entre comillas, ¿no? Porque hablo gracias en el mejor sentido, la ponencia de Juan Romero, por dos cosas. Primero, porque hace muchos años yo escribía en Huelva Información y vino Jordi Évole a hacer un reportaje a Huelva sobre las balsas de fosfoyeso y los problemas ambientales de la provincia, y a un máximo dirigente de un sindicato de izquierda que en aquella época tenía mucho poder, y no sé si era parlamentario andaluz, y creo que incluso había sido senador y también había sido diputado en Madrid. Ya el hombre ha muerto. Pues a este hombre se le ocurrió decir en aquel programa que el problema de los fosfoyesos se resolvía fácilmente, prácticamente en 2 semanas, porque los fosfoyesos eran abonos para macetas. Y que literalmente la solución de los fosfoyesos era venderlos para abonos, en saquitos. Yo publiqué un artículo en Buena Información que, bueno, en el que de manera irónica comenté que si la izquierda con poder en la provincia tenía ese concepto de los fosfoyesos, bueno, porque ¿a qué podíamos aspirar, no? Eso me costó varias semanas de cruces de correos privados, que lógicamente, insisto, la persona ha fallecido, no tiene ningún sentido ahora ni nombrarla ni contar el contenido de los correos, pero que terminaron con una amenaza de denuncia por lo penal y con una contraamenaza de denuncia por lo penal y hacer público todo el material de las conversaciones, y a partir de ahí se paró el asunto. Eso fue simplemente por un artículo decir que qué gracia eso de vender los fosfoyesos para macetas, ¿no? De abono para macetas. Eso por un lado. Y por otro lado, también me ha hecho gracia, y repito que es una gracia buena en el sentido de la palabra, porque yo vengo a hablar también aquí de desechos y de detritus, pero en este caso no son químicos, vamos a pasar del campo al mundo de la cabeza y de la cultura, ¿no? Yo vengo a hablar de detritus culturales, ¿no? Hace mucho tiempo, yo me dedico a esto de la literatura y a dar clases de hace 30 años, y hace mucho tiempo que, digamos, no estoy muy conforme con lo que culturalmente se nos vende como los primores del mundo del pensamiento y del arte español, ¿no? Y por una cuestión muy sencilla, yo estaría encantado de que si lo que se vende hoy, los autores que hoy están valorados, las obras que están consideradas, bueno, ese es, digamos, el ambiente, el contexto y lo que realmente la gente consume. No puede uno ponerle más límite a eso que aceptar que la gente consume una cosa y no otra. El problema es que cuando yo entro en las clases, repito que empecé con la ley del Palací del año 70, andando go, cuando yo entro en las clases de bachillerato ahora mismo, y lo que voy a decir es de este año reciente, en un pueblo que socialmente
y económicamente no es una zona degradada, que bueno, hemos dado con una zona que es especialmente dificultosa. No, no. Digo que cuando este año, en los cursos de bachillerato, uno pregunta ¿a quién le interesa el cine? Y cuando hablamos de cine yo aclaro que, bueno, le interesa un autor, un director, unos actores, un estilo, un determinado tipo de cine o de una nacionalidad, no sabe ni de qué le estás hablando. Cuando tú le preguntas, bueno, ¿y en literatura qué os gusta? Perdona, no leen. O sea, si tengo ahora mismo 120 alumnos en primero de bachillerato, hay 3 que leen. O sea, 117 no leen absolutamente nada. Cuando les pregunto, bueno, os interesará la poesía, ¿no? Estas cosas ahora también, la gente rapea, hace freestyle, ¿no? Digo, bueno, a lo mejor os interesa un poco el mecanismo. Nada. Digo, bueno, pero espera, por lo menos la pintura os gustará, ¿verdad? No se rían si les digo que cuando hablamos de pintura están pensando en pintura de la pared, o sea, de la cocina, nada de arte. Y pregunto, bueno, todo esto ha fallado, pero por lo menos Mozart, Beethoven, ¿quién oye música clásica? Levanta la mano 2, pero porque están en el conservatorio. Ni siquiera le gusta a esta gente que está en el conservatorio la música clásica. Y ya, huyendo de todo, digo, bueno, hay gente a la que le guste el rock, que le guste la música electrónica, que nada. Claro, yo podría plantearme aquí hacer una exposición del arte moderno, el arte contemporáneo, la literatura actual, cuáles son los medios, pero es que realmente estamos hablando de una gran mentira y de un gran vacío. Entonces, yo la pregunta que me hago es, ¿cómo hemos conseguido, durante tantos años de reformas pedagógicas, convertir al alumnado de la pública, porque yo trabajo en un instituto público que hasta ahora era la garantía, por ejemplo lo fue para mí, de familias que no tenían ningún acceso al mundo de la cultura, eran la garantía de que ascendiéramos a algo supuestamente mejor. Hombre, si al final va a resultar que es lo mismo la cultura que fumar canuto en una plaza con una litrona, que no lo veo descartable y no lo veo mal, pero bueno, habrá que hacer varias cosas en la vida, no solamente una, ¿no? Digo que si al final vamos a equipararlo y decimos, bueno, es que la cultura de esta gente es fumar canuto, ¿vale? Entonces me callo, pero yo creo que no, que es otra cosa. La gente viaja mucho, la gente visita museos y yo no sé qué es lo que ven, porque no entienden nada, no entienden nada. Entonces, ¿qué está fallando? ¿Qué está fallando? Yo voy a intentar explicar lo que yo creo que falla. Para empezar, yo creo que tenemos un gran problema los docentes, y es que muchas veces, disfrazados de progresía, nos dejamos meter unos goles alucinantes. Y también quiero explicarme porque es verdad que ahora está gobernando en Andalucía un determinado grupo político, pero las leyes orgánicas actuales, que no conozco a nadie que las entienda. Fijaos lo que estoy afirmando, doy clases en un instituto de un claustro de 60 personas, me relaciono con cientos, miles de profesores y todavía nadie ha conseguido explicarme qué quiere decir la ley, ni afirmarme yo entiendo lo que la ley pretende. Si alguien levanta la mano aquí hoy y me lo dice, sería el primero. No niego que haya esta posibilidad, digo que sería la primera vez que escuchara a alguien que me dice, yo la entiendo, yo no sé lo que me quieren decir. Todas estas leyes orgánicas han ido degradando nuestra función como docentes. Antes he dicho, he apuntado la frase de Mao, aunque la cita de Freire, pero Juan ha dicho, el conocimiento hay que pasarlo a la acción. Es que no tiene ningún sentido que enseñemos cosas que no sirven para nada. Y aquí no estamos en el debate de qué es útil o no. Útil es cualquier cosa, ¿eh? El problema es si nos enseñan a hacer útil aquello que aprendemos. Esta es la cuestión de fondo que a mí me interesa. Digo que estamos con unas leyes que yo no termino de comprender lo que pretenden. Estos días atrás, dándole mucha vuelta a un término que muchos docentes habrán oído 1000 veces y seguirán sin saber muy bien lo que significa, que es situación de aprendizaje, resulta que me he dado cuenta que llevo 30 años haciendo situaciones de aprendizaje porque siempre he vinculado lo que explico en las clases a la vida de las personas y he partido de lo que ellos experimentan. Con lo cual, pues parece que de pronto hemos descubierto el Mediterráneo, ¿no? Ahora, eso sí, resulta que técnicamente estamos todos hiperagobiados porque si alguien nos denuncia por no haber elaborado bien una situación de aprendizaje, por lo visto eso es casi un delito. Es un error, es un error. Nosotros somos, esto está feísimo decirlo en tiempos en los que hay gente que gana poco, ¿no? Y tiene precariedad laboral, pero somos funcionarios del Estado, no somos trabajadores. El estatuto del trabajo a nosotros no nos afecta.
somos funcionarios del Estado y por tanto intérpretes de la normativa. ¿Eso qué quiere decir? Que la autoridad, y por eso existe la libertad de cátedra, en el aula la tenemos nosotros. Yo llevo días esperando que nos habiliten, que por cierto no lo han hecho, aunque nos dan un plazo para poner las programaciones, que nos habiliten para poner la programación en el Seneca. Y cuando uno entra en el Seneca a poner la programación, está todo el mundo encantado, porque en realidad de 15 apartados solo rellenas 2, porque el resto automáticamente la administración ya te lo ha cortado, o mejor dicho, copiado y pegado. Pero la cuestión es muy sencilla. Si yo no sé, porque nadie se va a leer, se corta y pega, si yo no sé ni lo que estoy firmando, ¿cómo voy a tener una autoridad sobre lo que estoy haciendo? Quiero leerle un trocito de un texto de Chomsky, que yo creo que aquí pega, ¿verdad? En este sitio, en este contexto, habla de Chomsky y pega. Tengo un amigo que dice que Chomsky está desfasado. Yo creo que lo que tiene muchas luces, no mi amigo, sino Chomsky. ¿Qué dice así? Dice: cuando utilizamos exámenes tipo test, maestros que no escriben, por parte de maestros que no escriben más que galimatías en invasión de palabras, de palabrería psicológica que lo rodea, a medida que los departamentos estatales de educación reafirman su control sobre el currículo escolar mediante la estandarización de exámenes oficiales tipo test, adquiere más vigencia este tipo de educación instrumental y acrítica, ya que la enseñanza se confía a los test, mientras se desatiende el aprendizaje que ha de guiar la relación del yo con las peticiones más generales de la ciudadanía. Habitualmente los maestros no piden a sus estudiantes que analicen las estructuras sociopolíticas que dan forma a sus circunstancias. Tampoco se les permite emprender el proceso de descubrir, que decía Juan Romero, la verdad por sí mismos. Dado que nuestra sociedad permite que las culturas corporativas reduzcan las metas de educación a los requerimientos pragmáticos del mercado y por tanto se forman los estudiantes para que sean trabajadores sumisos, consumidores expectantes y ciudadanos pasivos, la sociedad se ve forzada a crear estructuras educativas que adormezcan la capacidad crítica de los alumnos con miras a domesticar el orden social y asegurar así su autopreservación. Es decir, cuanto más técnicos nos ponemos en la pedagogía, que esto no significa que la pedagogía no sea importante, al revés, estamos reivindicándola, pero cada uno la suya como fruto de su trabajo. Cuanto más técnicos nos ponemos en la terminología pedagógica, cuantos más medios técnicos utilizamos, yo no sé, la gente con las tablets, las rúbricas, como si tú dividir una nota en 30 epígrafes te sirviera para objetivar la nota que estás poniendo, cuando lo que está haciendo es multiplicar por 30 la subjetividad, que es precisamente por lo que se nos paga, por nuestro criterio, por nuestra autoridad y nuestro conocimiento, no para relegarlo a una tablet o a una estadística que da la Junta de Andalucía ya conformada en el Seneca. Digo que conforme hacemos esto, lo que estamos en realidad es socavando nuestro trabajo y, lo que es peor, evitando eso que decíamos que debe ser nuestro objetivo, conseguir gente que piense, que sea crítica. Yo en clase me gusta provocar mucho avisando de algo que en los pueblos, yo doy clase en pueblos, nunca me ha gustado la ciudad para la clase. En la ciudad hay muchos paletos, me gustan más los pueblos, están más en contacto con la realidad verdadera, saben cómo huele un cagajón de caballo. Digo que siempre advierto que tradición no es cultura. La tradición tiene rasgos culturales, pero la cultura se caracteriza y se ha caracterizado siempre por ser una perspectiva crítica. Cuando decimos crítica decimos análisis. No se hace, pero esto es antropología básica, ethics, no se hace, no se valoran las tradiciones desde dentro de las tradiciones, porque entonces seguiríamos tirando cabras de los campanarios. Normalmente tenemos que salir del entorno para valorar lo que estamos haciendo, pero para eso tenemos que abandonar la tradición y entrar en el mundo de la cultura. Lamentablemente eso no está ocurriendo en la enseñanza actual. Yo me voy a derivar todo esto al mundo de la literatura. Ya he dicho que la gente, en general, estamos hablando de entidades inexistentes, no se lee. Hay una parte de esta realidad contra la que no podemos luchar, porque el mundo está cambiando, las nuevas tecnologías están sustituyendo a la literatura, al libro como soporte. Contra eso no podemos luchar, y será lo que tenga que ser. Yo no lo sé, no soy ni gurú ni adivino. No sé si habrá una recuperación del libro o qué pasará, pero contra eso no se puede luchar. En cambio, yo sí creo que debemos ser conscientes de lo que estamos haciendo cuando sustituimos al libro por otras tecnologías. Vamos. El arte, la literatura, tiene que ver con el gusto.
Y de hecho, cuando uno coge un libro y no le gusta, salvo algunos psicópatas como yo, que se lo leen por si acaso, aunque solo hay un libro que no he leído en mi vida, pero era de Juan Manuel de Prada y no he vuelto a leer a ese tío. Pero digo que, aunque nosotros respetemos que haya gusto, en el sentido de que cuando algo no te gusta, no te entretiene, uno lo deja a un lado, el gusto no es algo con lo que se nace, ni es algo personal e intransferible. El gusto se trabaja, se compone. Esto no es que lo diga yo, ya se decía en la antigua Grecia. De hecho, Platón dice que en esto consiste la educación, en educar el gusto, ¿no? Y yo creo que hay algunas cosas que deberíamos tener en cuenta, porque a ver si resulta que la humanidad en los últimos 40 años ha evolucionado no es la misma que la de antes. O sea que en 40 años la teoría evolutiva ha cambiado a nuestra especie. Yo creo que no. Hace algunos años, sería maledicente si dijera que en realidad la idea fue mía, pero no lo voy a decir para que nadie... Se mandó a los institutos una biblioteca de clásicos escolares que, bueno, era un proyecto que yo había estado hablando con algunas personas y de pronto yo lo hablé y se le ocurrió a otro. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, no sé si como premio de consuelo me encargaron uno de los volúmenes. Yo soy consciente de cómo se trabaja la administración. El trabajo que yo mandé era una selección de cuentos del siglo XX andaluces. No lo leyó nadie seguramente, pero da igual, porque no dejan de ser cuentos. Lo que estoy convencido de que no se leyó nadie fue esto, que es la guía didáctica que yo elaboré para la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Porque era un ataque sistemático, integral y completo a toda la pedagogía que entonces estaba en marcha en las leyes educativas. Si lo hubieran leído no me lo hubieran publicado, eso lo tengo clarísimo. En esta guía didáctica yo citaba a alguien tan antiguo como Ramón Menéndez Pidal. En una colección de libros que se hicieron por parte de la Institución Libre de Enseñanza, que se volvieron a reeditar en el año 1933, Ramón Menéndez Pidal, en el prólogo de una colección de fábulas que se distribuyó por todos los colegios y se llevó después en la República, en esa famosa biblioteca itinerante que iban, ¿no?, en las misiones pedagógicas, decía lo siguiente. Dice: otros notarán más bien cierto exceso en la colección, hablando de los libros que han publicado, sobre todo pensando que para los comienzos del estudio, varias de las obras aquí incluidas exceden a la inteligencia y al gusto de un muchacho en los primeros años de su estudio. Pero nunca, insisto en esto, nunca se tendrá bastante en cuenta que el aprendizaje de un niño y por último de un hombre también, es decir, no estamos hablando solo de aprendizaje, disculpad el lenguaje sexista, pero estamos en los años 20, dice, el aprendizaje de un niño, pero de un hombre también, se hace siempre a fuerza de percibir incompletamente, fijaos el método pedagógico, de percibir incompletamente aquellas cosas que sobrepasan la comprensión del instante y que esperan tiempo venidero para ser asimiladas de un modo más perfecto, ora con la conveniente repetición, ora sin ella. ¿Esto qué quiere decir? Que si aprendemos lo que nos gusta, no aprendemos, porque no salimos del entorno en el que nosotros hemos construido nuestras ideas. Y si nos quedamos con las nuestras, pues no hay novedad. Todo lo que aprendemos supone una novedad. Y por tanto, es como una especie de inversión a posteriori. Uno no puede leer, y voy a ser un poco bestia, pero no lo digo literal, sino para provocar un poco. Uno no puede leer novela juvenil, novela infantil exclusivamente. ¿Por qué? Pues porque entonces te quedas juvenil e infantil el resto de tu vida. Es decir, cita Menéndez Pidal a Jaime, que decía que una de las primeras impresiones de su vida, siendo casi un chiquillo, como hablando del siglo XIX, principio del XIX, fue leer el Quijote. Es que un niño o una niña no puede entender el Quijote a lo mejor con 12 o 13 años. Pero tener un contacto continuado con una obra compleja, rica y que le va a permitir acceder a conceptos que han conformado nuestra cultura, le va a permitir años más tarde tener la capacidad y la riqueza para interpretar el Quijote, ahora sí, pero también muchos de los fenómenos históricos y culturales que nos conforman como sociedad. O sea, si uno quiere, esto se lo explico yo así a los chavales para que lo entiendan mejor, si uno quiere saltar 2 metros, no puede plantearse saltar unos 70. ¿Por qué? Porque entonces no llegará nunca al 2. Tiene que plantearse saltar 2,20. ¿Por qué? Porque así algún día puede que llegue a 1,95 y entonces habrá acercado a los 2 metros. Eso es un truco pedagógico básico. La cultura, el conocimiento,
lamentablemente llega con la repetición. Pero esto no es que lo diga yo, basta leerse cualquier manual de neurociencia. Las repeticiones construyen las redes neuronales y nosotros no nos gustan las cosas previamente por nuestro gusto, nuestra emoción, sino que es a posteriori. Nos gusta aquello que nuestro cerebro controla, sabe repetir y por tanto nos estimula con el disfrute para que lo repitamos. Cuando uno aprende a montar en bicicleta, automatiza los movimientos. Cuando uno aprende a tocar un instrumento, automatiza los movimientos. Si cada vez que va a tocar o va a pasar entre dos coches tienes que pararte a calcular, ni montas en bicicleta ni pones los acordes en un piano o en una guitarra. La automatización de movimientos es necesaria. Ahora bien, si es verdad que hay dos componentes educativos y en el arte y la literatura tienen que darse conjuntamente, que son indispensables. Por un lado está la persona. Tú no puedes dar clase para amargar a la gente, agobiarla y echarla del sistema. Pero por otro lado, tienes que plantearle a la gente un nivel de exigencia suficiente para que les permita superar de dónde viene. Insisto, si la gente en los institutos privados tiene la experiencia de que sus alumnos son hipercultos, tienen toda la vida solucionada, saben lo que van a estudiar y están comprometidos en esos estudios desde que empezaron en la primaria, yo alabo el gusto de los ricos, pero lamentablemente yo siempre he luchado por la pública, doy clases en la pública y siempre he pensado que la pública era eso que antiguamente llamaban el ascensor social, que más bien está un poco paradete ahora mismo, ¿no? El ascensor se ha quedado cogido entre dos plantas. Es decir, de verdad nuestros alumnos de familias, en España hay 12 millones de pobres, que decimos clase media, y la clase media es muy exigua, ¿eh? En España hay 12 millones de pobres y un tercio de la población andaluza es pobre. A veces va a resultar que son pobres y riquísimos culturalmente, cuando la pobreza suele ir asociada a la pobreza intelectual también. Si no, no serían pobres. No sé si cogen el truco. Es decir, a lo mejor alguien es al revés. Alguien tiene interés en que sigan siendo pobres intelectualmente porque es la única forma de mantenerlos pobres económicamente. Digo que todas esas generaciones que van a los institutos son pobres intelectualmente, pero les va bien, o al revés, les va bien y, perdón, les va mal, pero son ricos intelectualmente. Yo no es eso lo que me encuentro. Yo encuentro gente a la que hay que salvar y a la que hay que enseñarle que hay una cultura que curiosamente consumen las élites y es la que admiramos. Las élites compran cuadros y no son baratos. Las élites van a la ópera y no son baratas. Yo sé que algunos de ustedes y de la gente que nos está escuchando ahora mismo por internet va a la ópera, pero la ópera no es un vicio para temporeros del campo, porque a pesar de que haya muchas ayudas y hayan hecho bonos culturales, ir a la ópera es caro, pero es que da igual, no van a ir. ¿Por qué? Porque no la entienden, no saben por qué uno está escuchando 4 horas a una señora y un señor pegando voces en una obra de Wagner. La cuestión es, solo se debe agradar. No estoy diciendo que haya que desagradar, sino que lo que debemos educar es el gusto para que eso que cuesta un esfuerzo, eso que cuesta un trabajo, se convierta en un placer. Y que esas clases sociales que no tienen acceso al mundo de la cultura, a las que sí acceden las élites porque lo tienen todo a su favor, puedan también llegar a eso. Yo tengo una experiencia cuando fui una de las primeras veces que fui a Madrid, estaría a la universidad, no sé cuándo, tendría 20 años. Yo era un aficionado entonces, ya hoy es una afición imposible porque los precios y el mercado internet se ha cargado a este mundo, ¿no? Pero yo era un aficionado a las librerías de viejo. Me gustaban los libros antiguos, de hecho, este libro es de verdad del año 22, que traigo aquí, ¿no? Éramos aficionados al libro antiguo. Y recuerdo que en Madrid había una librería muy importante que yo conocía por catálogo, había comprado una vez por correo, y yo, bueno, como un gilipón, me fui directamente a la librería, ¿no? Llegué a la puerta, iba yo con mi camiseta y mi pantalón vaquero, llegué a la puerta y vi que estaba cerrada, pero había gente dentro, entonces pensé, iluso de mí, digo, voy a llamar para que me abran porque por algún motivo habrán cerrado un momento, ¿no? Dentro había unos señores muy enchaquetados, ¿no? El propio señor que atendía parecía que le habían sacado una película del 19, ¿no? Todo muy bonito, madera, estantería, libros antiguos. Llamé a la puerta, que era una cristalera y se me veía perfectamente. Se dieron la vuelta las 3 personas que estaban dentro y el del mostrador me señaló así y me dijo, me lo dejó bien claro, me lo dejó bien claro. Esa cultura de élite tenemos que tenerla vedada
No podemos enseñar a la gente a disfrutar de un libro antiguo, del cine clásico, de la poesía, de la novela, del pensamiento crítico, del arte. ¿De verdad está funcionando esto en los centros públicos? Yo me encantaría, y también he visto evolucionar esto durante 30 años, me encantaría que la gente con la que yo comparto claustro actualmente tuvieran estas mismas inquietudes. Pero creo que no, que la mayor parte de la gente tiene, y lo comprendo porque a veces es un agobio, más preocupaciones por las programaciones, las tecnologías, las tablets, los teléfonos móviles, que por cierto ponemos nosotros por la cara para que se ahorren el CNK, esta gente no de la Junta de Andalucía, los partes de convivencia ya todo informatizado. Yo veo más preocupación por eso que realmente. Cuando tú enseñas literatura, la gente sale leyendo y escribiendo, tú dirás, hombre, todo el mundo no puede ser escritor o lector de poesía o lectora de poesía. Vale, de acuerdo, hay gente para todo en todos lados, ¿no? Se ha dicho siempre, ¿no? Pero, ¿con qué horizonte enseñas? Tú no enseñas con el horizonte de que esa persona tenga la posibilidad algún día de decidir si quiere escribir o quiere leer. O ya tú tienes asumido que tus alumnos, tus alumnas ni van a leer ni a escribir y a ti te importa una mierda. Que también puede ocurrir esto, ¿no? A lo mejor porque también una parte importante del profesorado se ha ido adhiriendo a esta nueva etapa de la cultura y del conocimiento en la que parece ser que saber, tener pensamiento autónomo y ser crítico, pues no se lleva. ¿Por qué? Pues porque es más fácil disfrazarte de pseudoculto, viajar, decir que ves cine en las tablets o en las plataformas, ver lo último, leerte el último libro, pero olvidar todo lo que está publicado y que ya a nadie le interesa. Que leo a Ramón Meléndez Pidal, o a Gabriel Miró, o a Zorín. El otro día pregunté en una clase en la provincia de Huelva, a ver, ¿quién es Juan Ramón Jiménez? Podéis imaginaros la respuesta, ¿no? Un hospital, en un segundo de la ESO, después de 6 años en primaria y segundo año en secundaria. Un hospital, nadie sabía. Hice la broma de decir, el del burrito, y nadie sabía quién era el fucking burrito, Entonces, ¿qué estamos enseñando? Si estamos ya, no sabemos ni por qué tiene el nombre del hospital, ya que hemos hablado del hospital, no sabemos ni por qué tiene el nombre del hospital, a eso aspiramos. Yo creo que debemos ser exigentes en ese sentido. Y quiero reivindicar que la revolución más grande, antes hablaba quizás del término de revolución, la revolución más grande para la gente es el conocimiento. Porque sin conocimiento podemos tener revoluciones, pero siempre habrá quienes las controlen. Y eso es tan peligroso como que no haya revolución. La verdadera revolución, y creo que en el contexto justo de donde estamos hoy, quizás lo que estoy diciendo tenga más sentido, es individual, no porque se prescinda de lo colectivo, sino porque si no hay un cambio del conocimiento y de tu perspectiva de la vida y de la realidad, lo colectivo no tiene la mayor relevancia. No vas a integrarte, no vas a participar, no vas a tener la exigencia de que las cosas cambien. Eres tú personalmente quien tiene que tener esa aspiración. Si la tienes, y eso llega con el conocimiento, la sociedad cambia. Yo sé que me quedan 2 minutos, lógicamente voy a atrasarme un poco, pero rebajando el retraso general. Porque yo había dividido mi ponencia en 2 fases. Esta primera de reivindicación de una cosa que está muy feo decirlo, pero que a mí me parece que es correcto. Cultura de élite, ¿en qué sentido? Cultura de exigencia. Leer a Gabriel Miró, que es mi prosista favorito del siglo XX, y me ha puesto algo que mucha gente aquí, por no decir la gran mayoría, no lo han leído. No es que yo vaya de pedante, sino que Gabriel Miró en una época fue un hombre muy admirado y ha sido olvidado poco a poco por una cuestión tan sencilla como porque hay que buscar en el diccionario el léxico que utiliza. Cuando hoy, precisamente que tenemos los móviles, tenemos el diccionario de la RAE en el escritorio del móvil para darle y ponerlo en marcha y buscar las palabras. Pero es que no se lee a Juan Ramón Jiménez, que ha sido premio Nobel. Alguien lee hoy en el Instituto a Vicente Alexandre y fue premio Nobel y hace nada. Se lee a Unamuno, se lee a Valle Inclán, se lee... Hombre, hay cosas que son obligatorias porque te las piden en el segundo de bachillerato, pero un alumno de cuarto de secundaria tiene acceso a este mundo literario. ¿Qué es lo que lee entonces? ¿Qué es lo que aprende? Esta mañana me mandaban una broma con la última letra de una canción de Bad Bunny, ¿no? Bad Bunny, que a mí no me parece mal, entre otras cosas porque también tendemos últimamente a confundir letras de canciones con poesía y no tienen nada que ver. Algún perfil está pensando, ya estamos con las críticas a Joaquín Sabina. No. Sabina es un gran letrista, como poeta bastante malo, pero como letrista es estupendo, pero no es lo mismo.
yo no voy a valorar aquí la pseudopoesía o las letras de Bad Bunny o de Bad Bunny, que además me hacen gracia, bueno, pues, habla mucho de sexo y eso siempre entretiene, ¿no? No voy a valorar eso. El problema es que muchos de nuestros alumnos creen que eso es igual que Juan Ramón Jiménez, pero de nuestra época. Y no es igual. No es igual. Yo me he pasado, a feo que lo diga, pero soy muy torpe. Me he pasado desde que hablamos la primera vez de montar esto, varios meses. Yo me gusta mucho la poesía, he estudiado mucho métrica y comparto mesa y mantel algunas veces con gente que sabe muchísimo de métrica y de poesía. Incluso podría decir que con alguien que es el tío que más sabe de métrica y de poesía y que ha sido profesor de esa asignatura en la Universidad de Granada. Y bueno, yo podría alargar aquí un rollo teórico muy importante, muy largo y muy denso, pero no lo quiero. Yo me he pasado meses pensando una herramienta para hacer a los chavales, a las chavalas de los institutos, los colegios incluso, fabricar poemas fácilmente, pero sin olvidar la corrección técnica. Es decir, que cuando alguien hace un endecasílabo o hace un hectasílabo, sepa por qué. A mí me explicaron mal la poesía. Me decían que los hectasílabos tenían 11 sílabas. Yo lo primero que me decía es que tienen 10. A mí me explicaron que los hectasílabos tenían 7 sílabas y nada más. Yo voy a explicar hoy que tienen 6. Y lo voy a hacer rápidamente intentando ahí un pequeño esquemita. Y lo que quiero es que utilicen este método para enseñar a la gente a escribir versos bien medidos, bien construidos matemáticamente y bien armonizado con el resto de los versos de un poema. Me voy a levantar, no sé si el micro, yo supongo que se oirá bien. Por si acaso voy a acercar aquí un poco. Yo traía aquí un rollo para explicar, pero no va a dar tiempo. Cojo el micro aquí, el mejor. Bueno, me muevo un poco para que así los cámaras trabajen. Está muy quieto. Digo que traía aquí un rollo preparado sobre qué es realmente la métrica y si la métrica se puede casi describir como un sistema matemático. Bueno, voy a defender todo eso. Y voy a intentar, insisto, que lo que voy a hacer ahora mismo es explicar un método subversivo, lo cogen de subverso, un método subversivo para generar versos correctos y sin tener que estudiar todo ese rollo de la métrica que siempre hemos estudiado, de los tipos de versos, arte mayor, arte menor. Yo voy a sostener que un verso no es más que una frase que acaba en un golpe de voz. En cualquier ritmo musical, un golpe de voz llama automáticamente a un descanso posterior. Lo hace ¡pum! Y lo que hace es parar. ¿Esto qué significa? Que un verso, repito, es una frase en la que hay un último golpe de voz, es este que está aquí. Con lo cual, si este es el último golpe de voz, lo que venga aquí detrás me da igual. Y piensen ustedes una cosa, siempre explicamos que los versos llanos, la última sílaba se cuenta, pero que el acento es el previo, porque si fuera agudo, contaríamos una sílaba más. Si os fijáis, es lo mismo que si fuera llano. ¿Por qué? Porque si yo esto no lo tengo en cuenta, si este es el último golpe de voz, lo mismo me da a mí que haya una sílaba aquí, que haya ninguna, que haya dos, que son los versos esdrújulos que siempre nos han dicho. Quiten dos sílabas, olvídense de eso. El último golpe de voz es este. Si a un golpe de voz sigue un silencio, si esto es un golpe de voz, lo previo solo puede ser un silencio. Y lo previo, por tanto, un golpe de voz. Y lo previo, por tanto, un silencio. Y lo previo, por tanto, un golpe de voz. Y lo previo, un silencio. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo verso cuyo último acento sea número par es en realidad imparisílabo. ¿Por qué? Imparisílabo. Porque en realidad siempre contamos el golpe añadido final del silencio. Si el verso fuera terminado en una sílaba impar, vamos a imaginar que esto fuera 5, 4, 3, 2, 1. Fíjense que cambia por completo la estructura rítmica del poema. Empezaría, este sería ta, pum, ta, pum, ta, pum, ta. Este sería pum, ta, pum, ta, pum, ta. ¿Se puede construir una armonía con dos ritmos que van cruzados y chocando uno con otro? No. Cuando nosotros estudiamos las combinaciones de versos decimos, el de 11 sílabas casa bien con el de 7. Claro. ¿Por qué? Porque ambos tienen un acento posible en la sílaba número 6.
también casaría bien con el de 9. ¿Por qué? Porque la sílaba siguiente acentuada a la sexta sería 7 no, 8 sí. O podríamos ir jugando con esas combinaciones rítmicas, eurítmicas, combinando estos dos tipos de versos. Imparisílabo o parisílabo. Si yo quiero mantener un ritmo armónico, utilizo versos con esta estructura, que si recuerdan es lo que toda la vida nos han explicado como yámbicos. Si yo quiero hacer un ritmo que coincida armónicamente con este tipo de ritmo, esto es lo que toda la vida hemos llamado troqueos. ¿Qué hago yo para construir un verso? Tan sencillo como esto. Le pido una frase a alguien. Le obligo a mirar cuál es la última sílaba acentuada. ¿Cuál es aquí? C. ¿Esto qué significa? Que aquí me puede sobrar algo, me da igual. Esta va a ser la última sílaba acentuada. Si esta es la última, esta no puede serlo. Esta sí podría tener un acento. Esta no. Esta sí. Pues si yo quiero construir un verso que sea armónico con esto para hacer un poema, solo tendría que utilizar versos que tuvieran los acentos en lugares parecidos a este, de tal manera que estaría creando una armonía y el conjunto de la estrofa o de varios versos juntos me darían una sensación rítmica perfectamente medible y calculable. Esto parece un poco raro, si se paran a meditarlo un poco en casa no es tan raro, y sí, y yo lo he probado en clase, si tú le propones un tema escabroso al alumnado, sexo, le dices que no lo nombre, pero que lo encarrilen en un molde rítmico de este estilo, ellos se entretienen y van construyendo, buscando palabras que encajen acentualmente con este molde y aprecian algo que antes no conocían. No han tenido que estudiar toda la lista de tipos de versos que hay. No han tenido que estudiar toda la lista de tipos de estrofa que hay. Puede que eso lo tengan que hacer algún día si estudian filología o si en segundo de bachillerato se lo exigen para un examen de selectividad. Pero serán capaces de construir un poema. ¿Esto es exigente? Hay que pararse a pensar. Pero esto hace posible que cuando coges un endecasílabo de Góngora o de Juan Ramón Jiménez, sepa por qué funciona y por qué tiene los acentos en la cuarta, en la sexta y en la octava, el endecasílabo, y no lo tiene en la quinta, o si Juan Ramón tiene interés en provocar al lector, te puede colocar los acentos juntos, pero porque quiere llamarte la atención sobre algo. Acentos, ideas principales y tienen la historia de la poesía española. Si no enseñamos cosas de este estilo, nunca tendremos alumnado capaz de apreciar lo que significa la poesía. Por tanto, por mucho que los pongamos a estudiar libros de literatura, por mucho que les enseñemos lo importante que ha sido Lope de Vega, da igual, porque se la pela. Y eso significa que no va a ser ni lector ni escritor. Yo lo único que pido es que piensen esto, simplemente. Ideemos sistemas no para que estudien la literatura, sino para que la vivan, participen en ella y la conviertan en algo propio. Y como he hecho esta especie de resumen de lo que iba a hablar, si alguien quiere en este momento hacer preguntas, pues estoy a su disposición, y si no, corto porque la siguiente ponente me estará ya mirando con cara de decir, por favor, cállese usted. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Sí? Hola, soy Rosa y no soy ni profesora ni estudiante de ser maestra, pero soy periodista y mi madre sí fue maestra y mi pareja es maestro, aunque ya está jubilado, pero siempre lo ha sido. Y siempre digo yo que la información no es lo que da el poder, sino lo que tú eres capaz de hacer con ella, en el caso de los periodistas. Y en vuestro caso es lo mismo, el conocimiento no es lo que da el poder, es lo que somos capaces las personas de hacer con el conocimiento.
Por eso, yo ahora mismo estoy haciendo un curso internacional de inteligencia artificial, que está muy de moda, y no solo debe de estar de moda, sino en la mente de todos nosotros. Y el otro día puse en un chat que se hablaba de que la inteligencia artificial va a sustituir a los profesores y a las profesoras. Puse lo siguiente: creo que un maestro o maestra, como dice la Real Academia Española de la Lengua, es una persona de mérito relevante entre las de su clase o una persona que enseña una ciencia, arte o oficio o tiene título para hacerlo. Así que la inteligencia artificial puede instruir, que es comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos o doctrinas, pero no ser maestra. Lo que tenéis entre manos vosotros es tomar la decisión, y vosotras, estudiantes y ya ejercientes de la enseñanza, es elegir qué profesionales queréis ser. Sí, maestros, maestras o instructores, instructoras. Es decir, si vais a hacer personas que tengan conocimientos o personas cultivadas y con ética que desarrollen o ejerciten el talento, el ingenio, la memoria y los valores morales. Es que es literal, es así. Si me deja el micro, dos cosas. Mira, la instrucción no se valora en el alumnado, pero tampoco en el profesorado. Yo llevo 30 años trabajando, he hecho de todo, está feo decirlo, pero es que me he hartado de trabajar y tengo un currículum pues, amplio, ¿no? Nunca me ha servido para nada, en la enseñanza. En otros sitios sí me han dicho, oye, qué bien, pues mira, pero nunca me ha servido para nada en la enseñanza. Quiero recordar, que yo llevo años luchando con esto, para nada, que a mí, como tengo cosas publicadas, me llaman a veces del circuito de lectura para los institutos, me llama la Junta de Andalucía y cuando pido el permiso para ir a dar una charla a un instituto, me niega el permiso la Junta de Andalucía. O sea, es el sinsentido mayor, ¿no? Yo fui una época asesor de música de la Junta y dimití por esto, porque hubo una época que fundieron cultura con educación, en una época que fue el Partido Andalucista, creo recordar, el consejero era el Partido Andalucista, fundieron ambas consejerías y me citaba para la reunión el consejero de cultura y el mismo consejero que era de educación me negaba el permiso para ir a la reunión que me había convocado él. Y entonces le mandé una carta al Parlamento, le dimití y encima me escribieron varios diputados como un poco, oiga, por favor, estas cosas no se habrían en público, ¿cómo que no? ¿No? Hay una cuestión aquí de fondo, y no quiero abrir un debate porque no tenemos tiempo, pero hay una cuestión de fondo que llevamos años saltando, y además es muy antigua y algunos recordarán, sí, hombre, esto es lo de la galaxia Gutenberg. El medio es el mensaje. Esto significa que si cambias el medio, has cambiado el mensaje. No es verdad que a través de las nuevas tecnologías vayamos a reflotar los valores del humanismo, de la cultura clásica, del arte. Lo que estamos haciendo es reventarlos, cargárnoslos para ser sustituidos por un tipo de nueva cultura que efectivamente tiene más que ver con una instrucción que curiosamente no es la que aprenden las élites, que insisto, siguen comprando cuadros, escuchando música, estudiando música, leyendo, no es lo que hacen las élites, pero que ha conseguido de alguna manera la ilusión de la gente que no tenemos medios posibles o no hemos contado con todos los medios que nos gustaría haber tenido, nos hace tener la ilusión de que sabemos por algo que tú has dicho, porque creemos que tener información es conocimiento. Ese teléfono que está ahí tirado tiene mucha más información que yo en la cabeza, pero no tiene ningún conocimiento, absolutamente ninguno. Me da la impresión de que estamos dando clases para construir teléfonos móviles con hígados, pero no personas con conocimiento y autocrítica. Hay una pregunta de Rocío Romero, ¿sí? Que dice, partiendo de esa realidad que has puesto con respecto a la falta de interés de nuestros jóvenes por la lectura, la cual comparto 100%, ¿qué podemos hacer como docentes para educar ese gusto? 2 minutos. 2 minutos. Pues mira, no hay respuesta para esa pregunta. ¿Por qué? Porque es imposible. Tú no puedes hacer tragar con rueda de molino a una persona que tiene 15 años. Tenemos un montón de generaciones perdidas. Si alguien se preocupara de reestructurar de verdad el sistema educativo desde la base y aficionar a la gente, enseñarle a leer, tan sencillo como eso. Yo tengo alumnos que no saben leer en bachillerato. Los enseñaran a leer, a escribir, a manejar la información y a ir construyendo un hábito de contacto continua con esas destrezas, es posible que tuviéramos alumnos, alumnas que con 13 o 14 años efectivamente tuvieran
el gusto por el arte, la literatura y esas cosas. Si no, es imposible. Te voy a decir una cosa, creo que se va a entender a la perfección. A mí, y voy para viejo, me dan a elegir entre un polvo y un libro, y yo primero cojo el polvo. Después ya leeré, pero primero cojo el polvo. ¿Qué quiero decir? Que un libro supone un esfuerzo, una inversión a largo plazo. Si uno lo abre ve que todas las páginas son iguales. O sea, a mí que me dejen de rollo. Un chaval, una chavala con 13 años va a preferir leer a estar con los colegas en la calle. Venga ya, hombre. ¿En qué mundo vives? Eso es no saber cómo funciona la realidad, o que no te acuerdas de cuando eras joven, o cuando eras joven no te comiste nada. Lo que quiero decir es que yo, si tuviera 14 años, no leería tampoco. Con un móvil en la mano y los colegas, ¿qué coño voy a leer? Lo que sí digo es que si ese hábito se inculca desde edades muy tempranas, es posible que después tenga un resultado. Si no, olvidémonos, la desesperanza, querida amiga Romero, no podemos hacer nada. Bueno, no es verdad, siempre hay un huequito por el que te cuela. En los bachilleratos, en esos 2 años, los chavales, las chavalas aprenden lo que no han aprendido los últimos 10 y por ahí te cuelas un poco, ¿no? Pero es muy difícil y son gente que ya tienen una aspiración que no olvidemos que es de clase, que es ir a la universidad para no ser el día de mañana el currito que se ha quedado en la secundaria. Ay, se me ha olvidado explicar que en Andalucía casi 1 de cada 4 alumnos no llegan a terminar la secundaria, y el otro día leí unas estadísticas sobre el colectivo gitano que dice que solo un 1% termina la secundaria y va al bachillerato y la universidad. Coño, ¿qué ha pasado con la enseñanza en España? A ver si es que estamos igual que hace 40 años y nadie ha querido admitirlo, o 50. Con perdón. Cortísimo, Tomás. Sí. Si le puedo hacer llegar el Sí. micro. Sí, hace falta para la grabación. Cortísimo, por favor. Paco, yo te quería dar las gracias por la situación de aprendizaje que nos acabas de mostrar. Me parece que es un ejemplo muy acertado de mostrar cómo se enseña, de decir muy claramente una propuesta que implica ofrecerle al alumnado un reto, hablarle de sexo, provocarle, entusiasmarle, y que además sea útil y que sea rentable para esa persona. Y es verdad, y tiene mucha razón en que en muchas ocasiones nos preocupamos tanto del aprobado que se nos queda en el tintero la educación, el enseñar, que la gente aprenda. Entonces te quería dar las gracias porque me parece que me ha gustado mucho la propuesta que has hecho. Y también sobre todo que has puesto el tono en que somos los docentes individualmente los que tenemos que tomar esa postura, dar un paso adelante y de cambiar lo que no funciona y no nos gusta. No es tanto la administración quien lo tiene en la mano, porque esto siempre se ha hecho desde abajo, desde la gente. Son los que han tomado partido para cambiar. Entonces esa parte también me ha gustado. Yo te respondo rápidamente. Digo que te respondo rápidamente y te doy las gracias. Pero por no abundar, que ha hablado bien de mí, igual. Bien. Yo esto, por ejemplo, lo pongo en práctica en La Guardia. Ese fenómeno paranormal de los institutos en los que tú llegas a una clase que no te conocen de nada y hay, a veces, iba a decir 25, no, ya 34, 33, 34 gañanas pegando saltos y que no quieren hacer nada y que tú le dices, hombre, por favor, y tienes que imponerte un poco, ¿no? Yo he hecho esto en La Guardia, yo me sé todo en decasílabos de Góngora. Uno es pisando la dudosa luz del día, que es un típico decasílabo de sexta y décima, acento en sexta, sílaba y en la décima, y el otro es infame turba de nocturnas aves, que es cuarto y octavo, los decasílabos sáficos clásicos, ¿no? Entonces, poniendo esa especie de molde en la pizarra sin poner ninguna palabra, aunque primero le escribo los versos, le pongo el molde con los sitios de los acentos, le propongo un tema, incluso que sea de cachondeo, y además seamos realistas, es decir, un segundo de la ESO tiene más ganas de hablar de caca, de peo y de culo, o de sexo, o de la fantasía de que se drogan, que es mentira. Muchas veces, a veces que sí, pero otras veces es simplemente la fantasía de creerse que son mayores, que son adultos. Tú le planteas esas cuestiones y resulta que te hacen un cuarteto
perfectamente construido del decasílabo como haría Góngora o Quevedo. Bien, es una mierda, no se va a publicar y no vamos a sacar eso a ningún sitio porque, entre otras cosas, a lo mejor si lo sacamos nos denuncian los padres, ¿no? Las madres. Pero ellos se han divertido durante un tiempo y cuando salen dicen: yo no sabía que la poesía era esto. ¿Por qué? Pues porque literalmente, por los rollos curriculares y las prisas con las que enseñamos las cosas, nos ha parecido más importante que se supieran quién era Góngora o qué es un endecasílabo que realmente el mecanismo de funcionamiento interno. Esto es como todo, cuando descubres cómo funciona algo, te gusta más. Es decir, tú coges una sinfonía de Sostakovich y se la pone a una persona que no ha escuchado en su vida música, pues el primer minuto puede poner cara de que, bueno, pues mira, pero cuando vaya por el minuto 13 del adagio de la sinfonía de Bruckner, con las trompetas, pues el tío estará o la tía estará ya desesperado, deseando salir de allí corriendo. En cambio, cuando conocemos, cuando comprendemos las cosas, analizamos, miramos, buscamos. Es fundamental que el alumnado entienda los mecanismos de los conocimientos que le estamos impartiendo, porque es que si no, es una pátina que les cae, les llueve, les resbala para convertirse en trabajadores dóciles. Eso sí, eso no falla. Bueno, yo creo que...